Buenas tardes, tutora y compañeros. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la antropología y la cultura. Inicialmente tenemos que tener en cuenta que el término de cultura es uno de los conceptos básicos y centrales que define la disciplina de los antropólogos. Por otra parte, esta misma, la cultura, es uno de los aportes más importantes por parte de la antropología a la rama de las ciencias sociales. Pero ¿cómo inició esto? ¿Cuál fue su principio? El término de cultura nació de la necesidad de adoptar un término que definiera o identificara aspectos comunes de los comportamientos que son propios de nosotros los seres humanos. Pero ¿cómo se adquirió la capacidad de crear una cultura? ¿Cómo el hombre adquirió esto? Se da mediante una prolongada respuesta a situaciones ambientales de procesos eh, biológicos como lo fue y lo es la selección natural. Esta selección natural permitió o hace que todos los seres vivos tengamos una evolución biológica. Esto mismo o a raíz de esta evolución biológica es que nosotros tenemos, o los seres humanos tenemos la capacidad de crear cultura y es lo que nos diferencia de los animales, perdón. Por otra parte, vamos a hablar de como tal una definición de cultura. La cultura es el producto de un aprendizaje que se produce dentro de una sociedad. Más adelante hablaremos del término o la diferencia entre cultura y sociedad. Para los antropólogos, estas definiciones se dividen en dos grupos: los que la clasifican la cultura como algo material y por otro lado los que la clasifican como algo mental. Desde el punto de vista materialista se define la cultura como un comportamiento observado o los materiales que nos facilitan o que le facilitan la adaptación a un grupo en un cierto entorno social, político o físico. Esto basado en la teoría de E.B. Taylor, el cual habla de la cultura como un todo complejo que incluye lo que es la moral, el derecho, el conocimiento, las ciencias, el arte y todo esto expresado mediante una comunicación o el lenguaje. Por otra parte, desde el punto de vista mentalista, ven algo más la cultura como algo abstracto, más como una serie de reglas y normas que definen o son para un comportamiento. Basado en la teoría de Kroeber y Clubholm, que hablan que la cultura es una abstracción de la conducta humana, pero no como tal la conducta. La cultura se presenta más como una teoría o una herramienta para comprender una serie de hechos y darles un sentido. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que entre más conozcamos de una cultura, más podemos adaptarnos a ella. Vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre cultura y sociedad, ya que podemos hablar de que un individuo puede pertenecer a una sociedad, pero no puede pertenecer a una cultura. Para entender un poco esto, vamos a hablar sobre la definición de sociedad. La sociedad es un agregado de individuos que están unidos por una serie de principios comunes y estos actúan para un bien común o una meta que los beneficia a todos. Adicional, ocurren relaciones interpersonales dentro de una sociedad. Una sociedad la podemos definir como algo tangible, ya que ocupa un espacio geográfico determinado, a pesar de que sus límites muchas veces no son definidos y la cultura no la podemos definir de esta misma manera como algo tangible. Concluyendo, podemos decir que la cultura es el modo de vida de un pueblo y una sociedad es el agregado de individuos que siguen un mismo modo de vida. También podemos decir que la sociedad está compuesta por seres humanos y la forma como estos se comportan es su cultura. Para concluir, vamos a hablar de tres términos: la inculturación, el relativismo cultural y el etnocentrismo. La inculturación es lo que sucede, esos pequeños cambios que suceden durante el aprendizaje, digamos, de generaciones mayores a las generaciones nuevas. Es normal que ocurran estos cambios, por eso es muy importante que lo que aprendemos en los primeros años de vida, lo que es la forma de hablar, forma de vestir, costumbres, todas estas variables que ocurren en ese aprendizaje es lo que llamamos
la enculturación. Por otra parte, el relativismo cultural es un nombre que los antropólogos colocaron digamos, hay una cultura allá y yo tengo mi cultura. Ella tiene un nombre y yo también. Tenemos cosas en común, pero su nombre es uno y el mío es otro. Entonces son esas diferencias las que hacen a las culturas únicas. Esto es lo que llamamos el relativismo cultural. Y por último, el etnocentrismo es esta tendencia que se tienen en las culturas a sobresalir sus cualidades en frente de otras. Es como considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. Espero pues todo haya quedado claro. Estoy atenta a sus comentarios o inquietudes. Muchísimas gracias, que tengan buen día.